Bienvenidos al Cerebro del Marciano Emprendedor. Un podcast para reflexionar y discutir negocios de otro mundo con Miguel Ángel Ruiz. Epic. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Soy Miguel Ángel Ruiz, como ya lo pueden saber. Y estamos en un capítulo un poquito especial, un poquito distinto. Quiero en este capítulo hacer una pequeña clase de economía. Estoy un poco oxidado en eso porque hace mucho tiempo que me alejé de ese campo. A pesar de que alguna vez en mi vida fue lo que yo quería estudiar. Para los que no saben, yo soy ingeniero en gestión de empresas, soy ingeniero comercial y tengo un postítulo en neuromarketing, un diplomado en neuromarketing, en la USACH. Soy ingeniero comercial de una universidad que en paz descanse, muy bien en paz descanse, la Universidad del Pacífico. Y estudié ingeniería en gestión de empresas, una carrera, una ingeniería en ejecución en un instituto profesional. ¿Cuál? Otro que también en paz descanse, la Araucana. Así que, ¿por qué les cuento esto? Porque quiero partir diciéndoles que en Chile no hay economista propiamente tal. Hace un poco tiempo, tuve una tremenda discusión por esto. En Chile, propiamente tal, la carrera de economía no existe. En Estados Unidos, en universidades como Cambridge, por ejemplo, Harvard y Oxford. Oxford es de Inglaterra. Siempre me confundo con cuáles son las de Inglaterra y cuáles son de Estados Unidos, pero en fin. Las universidades tradicionales de Estados Unidos y de Europa tienen carreras como licenciatura en economía o bachelor, como le dicen ellos. ¿Sí? Bachelor en economics, etcétera, etcétera, etcétera. Y son carreras que son licenciaturas propiamente tal en economía. En Chile hay una carrera, ingeniería comercial, que es un invento chileno. Sí, es una innovación más en Chile, por eso no hay otro ingeniero comercial en otras partes del mundo, aparte de Latinoamérica, que son copias del ingeniero comercial chileno. Entonces, la ingeniería comercial, hay una rama de esta ingeniería comercial que se llama ingeniería comercial, mención economía. Y el punto es que un ingeniero comercial en mención economía es eso, un ingeniero comercial con mención economía, no es un economista. En Chile, ¿quién se puede considerar economista? Aquel que tiene un magíster o un PhD en economía y negocio. O sea, solo los magíster y PhD en economía pueden ser considerados y catalogados como economistas. ¿Sí? Un ingeniero comercial con mención en economía puede tener bases de economía, pero no es economista. Por eso mismo, Rafael Garay, por ejemplo, cuando fue denunciado y se descubrió que solo era ingeniero comercial, se descubrió que el tipo no era economista, a pesar de que él utilizaba el título economista porque no tiene un magíster ni un PhD en eso. Y alguien podría decir, pero podría ser ingeniero comercial con mención en economía. Y no, señores amigos míos, ingeniero comercial, mención economía, no es un economista. ¿Sí? Saliendo de esa polémica, dejando claro esas bases, quiero hacer una... Este capítulo, yo creo, siempre digo, este capítulo va a ser corto y termino un capítulo que me pasó el tiempo. Pero mis capítulos deberían durar 30 minutos, ¿eh? Pero siempre me paso. Bueno, yo no. En este capítulo les quiero enseñar algunas cosas y términos que normalmente se utiliza en economía, pero que la mayoría de las personas y emprendedores en general no necesariamente entienden. Gente académica lo entiende, pero gente que no es académica, que es emprendedora, pero no es académica o que tiene preparación en otros campos, no entiende muy bien. Y evidentemente, como los economistas explican en modo economía, no necesariamente logran entender cuando se lo explica un economista. Entonces yo les voy a explicar tres cosas y después les voy a explicar cuatro términos o cuatro leyes. Les voy a explicar cómo se calcula el PIB, les voy a explicar cómo se calcula el IMASEC, les voy a explicar cómo se calcula la inflación o el IPC,
Y después de eso les voy a explicar las 4 leyes de la oferta y la demanda, ¿sí? Perdón si me equivoco en algo, de verdad estoy muy oxidado en eso, como les comenté alguna vez en mi vida, cuando no sabía a qué realmente me quería dedicar y me gustaba el marketing, pero no estaba tan metido en este mundillo, hasta que después encontré mi pasión en el tema del marketing, en marketing digital, y después canalicé todo en el neuromarketing, que es de lo que me dedico hoy día. Quería estudiar economía. De hecho, mis ramos más fuertes siempre fueron mis ramos financieros. Matemática financiera, finanzas 1, finanzas 2, finanzas 3, cálculo, economía aplicada. No, no se llamaba economía aplicada. Creo que sí se llama economía aplicada a la economía. O sea, perdón, matemática aplicada a la economía. Sí, matemática aplicada a la economía, eso era. Gestión de proyectos, economía. Fueron mis mejores ramos siempre. En todos lados, mis mejores ramos eran de finanzas y economía. Me iba muy bien, muy bien. Siempre tenía las mejores notas, destacaba por sobre el resto. Eran mis mejores ramos y por eso mismo era lo que más se me acomodaba y lo que se me daba mejor. Pero sí también me gustaba el tema de la creatividad y la innovación. Era bien irreverente, no servía como para trabajar en un banco. Entonces siempre me quise decantar ya el tema del marketing, y ya cuando me metí en el mundo del marketing, me metí en el mundo del emprendimiento, sí me encantó y dije, esto es hermoso porque suma mi capacidad lógica matemática con mi lado creativo, y aparte le ponemos innovación, lo refrescamos y todo el tema de la publicidad y el marketing, y sentía que podía hacer todo, y cuando me metí en la investigación de mercado terminé para mí de completar ese círculo virtuoso, porque cuando chico siempre quise ser detective y entender por qué la gente, los crímenes y todo eso. Y la investigación de mercado, sobre todo lo que yo me dedico, entender por qué la gente hace lo que hace, para mí es tremendo porque me ayuda a entender el consumidor y entender por qué hace lo que la gente, por qué la gente hace lo que hace, para mí es poderosísimo. Ok. Después de esa introducción que ya me quitó un tercio del capítulo, les voy a explicar entonces cómo funciona eso. Y les voy a poner acá, a los que están viendo el video podcast, les voy a poner la fórmula, a los que están escuchando el podcast se la voy a explicar. Vamos con el primer concepto, que es el PIB. ¡Pam! ¿Por qué no se está viendo? ¿Por qué no se está viendo? Ordenar. Mover a la cima. No se está viendo el PIB. Ah, porque no está el recurso, porque lo borré. Dios mío, soy muy inteligente. Los rusos por eso no me tienen acá, perdón. Ahí está, ¿se está viendo el PIB? Sí, perfecto. El PIB, ahí dice PBI, Producto Bruto Interno, pero el PIB, Producto Interno Bruto. ¿Cómo se calcula, señores míos, a los que están viendo las fórmulas? El PIB es igual a C más I más G más X menos, cuando yo estudiaba era X menos Y, acá dice X menos M. Para no confundirme yo, cambien esa M en su cerebro por una Y. Los que están escuchando el podcast es X menos Y. ¿Qué significa esto? La C, el PIB o el Producto Interno Bruto, es todo lo que produce un país en un determinado periodo de tiempo. Normalmente se calcula en un año, se puede calcular en décadas, etc. Pero normalmente se calcula año a año. Cuando dicen que el PIB creció, significa que todo lo que produjo un país dentro de un año creció de un periodo a igual tiempo, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2022 versus el 1 de enero con el 31 de diciembre del 2023. Vamos viendo las variaciones. La C, el primer ítem, tiene que ver con el consumo. ¿Y qué es el consumo? Es todo lo que compra las economías básicas o los hogares. Las personas o los hogares, porque normalmente la economía nos registra como hogares, las casas, ¿sí? Consumen. Todo lo que consume producto y servicio dentro de un año está dentro de C. Todo lo que la gente consume es consumo. O sea, el ítem se llama consumo. Todo lo que los hogares o las economías básicas consumen, ¿sí? Primero. La segunda es la I, de inversión. Es todo lo que la empresa o el privado invierte, compra en un país, por ejemplo en Chile, ¿sí? Entonces, todo lo que las empresas, los privados, gastan en un país es inversión, ¿sí? Porque así se denomina, ¿no? Entonces yo pago sueldos, inversión. Compro una máquina de escribir, inversión. Una máquina de escribir. En fin, se entendió. Compro un auto, eso es inversión. Compro una propiedad como empresa, eso es inversión, ¿sí? Cuando yo como persona compro un celular, eso es gasto, es consumo. Cuando yo, empresa, compro un celular, es inversión. ¿Se entendió la diferenciación? El tercer ítem
es G. ¿Qué es gasto público? Es todo lo que el Estado, el gobierno, compra en un periodo de tiempo. Todo lo que compra y produce, porque hay estados que producen, dentro de un periodo determinado de tiempo. Entonces, primer ítem C, consumo. Segundo ítem, inversión. Consumo de las personas o de los hogares. Inversión de los privados. Gasto del Estado, del sector público. Cuando el CERVEL compra papel, está en gasto. Cuando el Ministerio de Obras Públicas compra cemento, es gasto. No es inversión porque lo está haciendo el ente público, el Estado, el gobierno. Y obviamente en todas sus manifestaciones. Estamos hablando de los tres poderes, por ejemplo, del Estado en Chile hasta ahora, porque ya no sabemos qué ocurrir después con los poderes. En fin, los tres poderes del Estado hasta actuales, que son el Ejecutivo, que es el gobierno, el Legislativo, que son las dos cámaras, que espero que se mantengan las dos cámaras, y el Judicial, que es la Corte Suprema. ¿Sí? Ok. Cuando los tres en su conjunto consumen, compran, gastan, invierten, eso es gasto, ¿sí? Cuando el Estado hace una carretera independiente de si se rentabiliza o no, también es gasto, ¿ok? Y más la balanza de pago internacional, que son las exportaciones, que es X, menos las importaciones, que es Y, o M en este caso, de la fórmula, ¿sí? Las exportaciones menos las importaciones. ¿Por qué es tan importante esto? Todo lo que produce y exporta el país para afuera, o sea, todos los dólares o las monedas duras, como se le conoce. Monedas duras, estamos hablando de el dólar, el euro, el yen, que son como los más considerados monedas duras en comparación con monedas nacionales como el peso. Entonces, todo lo que adquiere el gobierno, o sea, todo lo que adquiere el país, más que el gobierno, el país en venta, yo produzco, por ejemplo, cobre, que es lo que produce Chile. Es conocido por exportar palos, piedras, fruta y pescado. Tenemos otras cosas, pero eso es como el grueso, así como madera, pescado, fruta y cobre. Eso es lo que exportamos por fuera. Palos, piedras, fruta y pescado. En fin, pero todo lo que produce el país y exporta genera dólares, porque esos dólares entran a las arcas fiscales, entran a este país. Y cuando importamos, estamos comprando al extranjero, o sea, sale en dólares. Y es cuánto, y el X menos Y, en este caso de la fórmula, que es la balanza de pago internacional, es cuánto sale del país versus cuánto entra al país. En cuanto a monedas duras, normalmente considerados dólares. Y eso es lo que se calcula como PIB. O sea, es todo lo que produce el país dentro de un periodo determinado de tiempo. Entonces, ¿por qué es tan importante el PIB? Porque cuando hay un crecimiento del PIB, significa que el país aumentó su consumo, aumentó su inversión, aumentó su gasto, aumentó las exportaciones versus las importaciones. Y eso significa que el país está creciendo, está produciendo más. Creo que no podemos crecer de forma infinita en un planeta con recursos finitos. Esa es mi postura de vida. Y por lo tanto creo que hay que hacer un crecimiento consciente con el medio ambiente, con las personas, pero en fin, eso es agua de otro costal. Pero lo importante entonces es que cuando dicen que la nueva constitución va a costar 24 puntos sobre el PIB, significa que va a costar 24% de lo que produce un país. Y tenemos que entender de que el gasto público, que es el tercer ítem, no puede ser superior, evidentemente, a todo lo que produce el país. Porque ¿cómo recauda el Estado dinero a través de los impuestos? Hay estados que tienen inversiones. Por ejemplo, empresas que son mixtas en Chile, porque no hay empresas públicas. Empresas que son mixtas en Chile, tenemos a Metro, que es mitad inversión privada, mitad el Estado. Tenemos Codelco, que es mitad inversión privada, mitad el Estado. Y por lo tanto el Estado produce. Tenemos otras empresas como por ejemplo Corfo. Porque lo digo como empresa porque Corfo es dueña de Pollas Chilena de Beneficencia, por si no lo sabían. Y Pollas Chilena de Beneficencia es dueña de productos como Experto, Loto. O sea, cuando tú estás comprando un loto, un cartón de loto, le estás comprando un producto al Estado, por si alguien no lo sabía. Kino es Lotería de Concepción, es una empresa privada. Perdón, no es una empresa privada, es una empresa de beneficencia. Fundación, sociedad de beneficencia, yo no me acuerdo pero es de beneficencia, significa que no tiene lucro per se. De hecho, por si no lo sabían, Lotería de Concepción es dueña también de la Universidad de Concepción y el club de Universidad de Concepción. Y todo lo que recoge Kino, que es Lotería de Concepción es dueño de Kino,
es invertido en las becas de la Universidad de Concepción, por si no lo sabía. Y todo lo que recauda Loto lo recauda Corfo. Y de ahí saca las platas para inversiones en empresas, por si no lo sabía. Así que cuando usted compra un Loto, está ayudando a Corfo a que financie a una empresa. Por si no lo sabías, se la dejo ahí. ¿Ah? Entonces significa que cuando dicen que va a costar 24 puntos sobre el PIB, que eso es algo que se está diciendo mucho, está diciendo que cuesta el 24% de todo lo que produce el país en un año. ¿Qué significa eso? Que si yo no crezco a la misma tasa de lo que estoy gastando, es cuando, señores míos, usted le aumentan, usted gasta más de lo que usted puede pagar. Les voy a poner un ejemplo. Usted gana 1 millón de pesos, ¿sí? Y usted normalmente entre la arriendo, voy a hacer esto ficticio, sé que esto no funciona así en Chile y se gasta mucho más, pero es para el ejemplo, ¿no? Usted gasta 700 lucas, entre arriendo, comer, va a ir solo a 300 lucas, que usted las puede ahorrar, la ahorra, ¿sí? Porque quiere irse a Cancún a fin de año, perfecto. Entonces usted gana 1 millón, gasta 700 lucas y ahorra 300 lucas, ¿cierto? Estamos bien. 1 millón, 700 de gasto, 300 de ahorro, perfecto. Y un día se volvió loco y dice, ¿sabes qué? Voy a gastar 1,2 millones, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que está gastando más de lo que usted gana. Tiene dos formas de financiar eso. Crédito, usa su tarjeta de crédito, su línea de crédito, o pide un crédito de consumo, o gasta de sus ahorros. Porque usted recuerda, todos los meses ahorró 300 lucas para irse a Cancún a fin de año. ¿Qué significa eso? Que a fin de año, si usted gana 1,2 millones, o sea, gasta 1,2 millones y gana 1 millón, o se gastó los ahorros que tenía para Cancún y por lo tanto no puede viajar, o se endeudó, se sobreendeudó porque necesita adquirir crédito para suplir su gasto. Ahora, llevémosle al Estado. Si el Estado produce 10 y gasta 7, significa que puede gastar hasta 3, ¿cierto? Porque produce 10, gasta 7, me quedan 3. Ahora, si el Estado, por X razón, como la nueva Constitución, tiene que gastar 5 veces más, o sea, 5 puntos más, significa que produce 10, pero gasta 12. Y tiene dos formas, volvemos a lo mismo. O gastamos las arcas fiscales, los ahorros que tenemos de tiempo, que creo que ya no tenemos, o nos endeudamos. ¿Y cómo se endeuda el Estado? Pidiendo créditos, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional o al Banco Central, o lo que hace es genera títulos. ¿Qué son estos títulos? Son bonos soberanos del Estado. Va afuera y le dice, señores, tengo 1 millón de títulos y yo les prometo pagar el 20%. Significa que si tú me compras ese millón de títulos, millones de dólares, yo te voy a pagar 1,2 millones $. ¿Ok? Entonces tú vienes y te dices, te los compro, ¿sí? Me pasas la plata, yo de todos modos ese dinero lo gasto y después me comprometo al otro año, por ejemplo, a devolverte ese millón de dólares más 200,000 $. ¿Ok? Y por lo tanto, jugamos con la seguridad del país porque nos vamos a sobreendeudar de tal forma de que gastamos más de lo que producimos. Y es, señores míos, cuando la gente gasta más de lo que puede pagar. ¿Ok? Ese es el caso en el tema del PIB. Ahora, cuando alguien dice el PIB per cápita, ¿qué significa eso? Cuento corto, es todo lo que produce el país, el PIB, o sea, todo lo que produce el país en un año, dividido por la cantidad de habitantes vivos. Y dice, es bien tonto porque si producimos 100, ¿sí? Y somos 10, significa que cada uno, el PIB per cápita es 10, ¿sí? Porque por cada un habitante hay 10 puntos del PIB que son de él. Pero sabemos que en Chile el 2% o el 10% de la población concentra el 80% del PIB. ¿Qué significa eso? Que de los 10, 2 personas tienen 80 y los otros 20 se reparten entre los otros 8. Y normalmente los 3 finales reciben muy pocos del PIB. Por lo tanto, cuando dicen el PIB per cápita, para comparar los ingresos de los países, es válido desde el punto de vista estadístico, pero no es tan válido desde el punto de vista práctico, porque Chile, no sé, PIB per cápita son $200,000 al año, y créanme que la mayoría de los chilenos no gana $220,000 al año. De hecho, el sueldo promedio chileno es de 550,000 pesos, por si no me equivoco. Sí. Alguien me corrige con algún paper sobre eso. Quiero hablar sobre... En algún momento vamos a hacer un ejercicio de jugar a los Sims comprando casa y vamos a usar ingresos promedio, gastos promedio, etc. ¿Quedó claro lo del PIB? Perfecto. Vamos al siguiente término.
Ya que no hay fórmula porque no hay. ¿Qué es el IPC? ¿Qué es el IPC? El IPC se llama Índice de Precio del Consumidor. ¿Qué significa esto? Esto es cuando yo estudiaba. Esto puede haber sido modificado y no tengo el dato exacto a esta altura porque ya han pasado 10 años desde que lo estudio. En general, lo que hace el Estado es calcular algo llamado la canasta básica de consumo. ¿Qué es la canasta básica de consumo? Son los 570 productos y servicios más consumidos por todos los chilenos. Un hogar consume, por ejemplo, arroz, leche, té, galletas, tiene internet, tiene arriendo, tiene luz, agua, gas, teléfono. Son todos los servicios y productos que consume promedio todos los chilenos. Y son la canasta básica de consumo, que son los 570 productos que son más consumidos por todos los chilenos. Por ejemplo, nosotros comemos más pan per cápita que, por ejemplo, que los franceses. Consumimos más té per cápita que, por ejemplo, los ingleses. Tomamos más té. Consumimos más pasta que incluso los italianos. O sea, comemos más pasta que los italianos, comemos más pan que los franceses y tomamos más té que los ingleses, como chilenos. Y chupamos, somos el tercer país en el mundo que chupa más per cápita. Chupar de copete, de trago, de alcohol. ¡Yay! Ok, entonces son todos los productos que consumen, los 570 productos. Y lo que hace el IPC es calcular las variaciones de precio que tienen mes a mes, año a año. Entonces cuando te dicen que el IPC acumulado de un año creció un 18%, significa que todas esas cosas en promedio aumentaron un 18%. ¿Sí? O sea, para que ustedes entiendan lo que significa la inflación. ¿Se acuerdan lo que ustedes hacían cuando chicos, cuando tenían 10 años con 500 pesos? A mí me llegaba un billete todos los domingos de mi abuelo de 500 pesos. Esos billetes antiguos, esos cafecitos con Alorzo Encilla. ¿Quién era el que está en... Me preguntaría que no lo voy a googlear ahora. Pero esos 500 pesos. Y yo salía y me compraba dulce. Llegaba con bolsas de dulce. Ahora salgo con 500 pesos y con cueva llego con 2 dulces. Si es que. Porque ya el Super 8 cuesta 350 y 2 por 500, así que llego con 2 Super 8. Y antes me podía comprar 5, porque el Super 8 costaba 100 pesos. El Super 8 costaba 100 pesos, podía llegar con 5, ahora cuesta 350, 2 por 500, significa que ahora puedo llegar por 2. O sea, en 20 años pasé de comprar 5 Super 8 con el mismo dinero a 2 Super 8 con el mismo dinero. Eso, amigos míos, es la inflación. Lo que ustedes podían hacer antes con 100 pesos y ahora no pueden hacer con 100 pesos porque no hay ningún dulce que cueste 100 pesos y ahora todos cuestan de 150 para arriba. ¿Se acuerdan que antes compraban helado a 100 pesos las micro y hoy día cuestan 300 pesos? Eso, amigos míos, es la inflación. La variación que tenía un producto o estos 570 productos durante un periodo de tiempo. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque evidentemente es la canasta que todos consumimos. Son todos los productos y servicios que más consumimos los chilenos. Y cuando hay una inflación afectan nuestros bolsillos porque tenemos la misma plata y por lo tanto tenemos que comprar la misma cantidad, tratamos de comprar la máxima cantidad de productos cuando estos aumentaron su precio, cuando no necesariamente el sueldo aumentó a través de esto. Ahora, ¿qué ingreso o qué cálculo está hecho directamente por la IPC? La UF. ¿Qué es la UF? Es la unidad de fomento, y la unidad de fomento es una unidad valórica que tiene indexación directa por el IPC. O sea, las variaciones del valor del UF está indexada por el IPC. ¿Qué significa eso? Que el precio del UF varía en variación por ejemplo, a la variación de la canasta básica de consumo. ¿Por qué le explico esto? Porque, por ejemplo, si se le pagaran los sueldos a usted en UF, todos los meses su sueldo variaría conforme al IPC. Y no tendríamos que tener una discusión política estúpida todos los años de cuánto ajustamos el sueldo, sino que habría un ajuste de forma directa. ¿Por qué? Porque la UF está indexada por el IPC. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, no es válido de que le aumente los planes de salud de las ISAPRES que están en UF? Porque cuando le dicen han aumentado los precios de la salud y por lo tanto tenemos que traspasarle ese valor al cliente, usted le debe decir: amigo, yo te pago el plan en UF. Eso significa que los costos de variación ya están cubiertas por la UF. O sea, mi plan ya aumentó de precio. No necesito tu aumento de forma directa para saber que aumentó mi precio. Porque antes yo pagaba 500 lucas y ahora pago 510. Eso es porque aumentó el plan. No aumentó el plan. El plan son las mismas 14 UF. Pues, estoy haciendo cálculo al aire, así no me piden cuadrar las cosas. Entonces yo gastaba, mi plan costaba 100 lucas, que eran 8 UF. Por ejemplo, o 4 UF, ya, pongámosle 4 UF, porque ahora no sé cuánto está la UF. 100 lucas, 4 UF, pero ahora me cuestan 115 lucas el plan, pero me siguen cobrando las mismas 4 UF. ¿Por qué? Porque estas 4 UF están indexadas por el IPC. Significa que aumenta el precio de forma directa. Entonces, cuando tú argumentas que me tienes que aumentar los precios porque cambiaron los precios, yo te respondo que los precios ya aumentaron en el momento en que me estáis cobrando por UF, por lo tanto, no tiene ninguna razón de ser
tu aumento del plan de la salud. Si quieren hacer esto, recuerden que la Superintendencia de Salud es gratuito. Usted lo que tiene que hacer es escanear el plan, la carta que le mandan, se lo envían a la cuestión, le dicen cuál es su plan y la Superintendencia de Salud por dentro, a costo cero, les lucha y normalmente siempre ganan. Se los dejo ahí. Y siempre dejan sin efecto los aumentos de los precios de los planes de salud porque no tienen ningún pinche sentido. Las ISAPRES son una mierda, son estúpidos y aparte te quieren seguir ganando plata, pero por desgracia el sistema privado es mucho mejor que el de el público y ahora que nos quieren meter todo el público. Yay. Ok. Ay, me emocioné, ¿eh? Perdón Ok, y el tercer concepto que les quiero explicar se llama IMASEC. No recuerdo muy bien qué significa la glosa del IMASEC. A ver si lo puedo googlear rápidamente. ¿Qué significa IMASEC? IMASEC, significado. Índice mensual de actividad económica. Ok. Índice mensual de actividad económica. Se ve que tiene un acrónimo. ¿Qué es el IMASEC? Es el PIB en chiquitito. ¿Qué significa eso? Que diferenciado por industria agropecuaria, industria metalúrgica, industria de hotelería y turismo, industria de servicios, industria de la salud, etc., van comparando lo mismo que el PIB, pero por sector. Entonces, está el sector, por ejemplo, agropecuario, que son los sectores de pesca, de peces. ¿Y qué es lo que hacen? Entonces, agropecuario, que es la agroindustria. Puedo hacer doble clic en cada uno de ellos. Puedo hablar de los animales, puedo hablar de los vegetales, puedo hablar de los peces. Y ver cómo ha aumentado o variado la producción de cada industria. El país creo que está diferenciado en 37 industrias. Eso sí que ya no lo recuerdo como dato. Y cada industria tiene variaciones porque evidentemente en una industria creció, mientras que la otra decreció, la minería creció, mientras que, no sé, los servicios hoteleros, por ejemplo, 2020, 21, 22, el servicio hotelero decreció por razones obvias, porque nadie estaba viajando, los hoteles estaban vacíos, etc. Claro, después se transformaron en hospedaje de pacientes COVID, etc. Pero en general la industria hotelera y de turismo decreció. Por lo tanto, el IMASEC, o el índice de producción de esa industria, disminuyó, mientras que, por ejemplo, otros como la salud aumentaron, porque la producción de salud aumentó, mientras que el de la hotelería y turismo disminuyó. Entonces vamos viendo cómo las distintas industrias van moviéndose dentro de este gran PIB. El IMASEC es un PIB chiquitito, entonces dividido por sectores, por segmentos, que si mal no equivoco, como les digo, son 17 o 37 industrias. Le estaría mintiendo si recuerdo el dato duro, alguna vez lo sabía, pero como yo no me dedico a esto, yo no me dedico al tema de la economía, se me olvidó. Ok, y vamos con el último paso. Viste que siempre digo que me voy a demorar poco. Yo 27 minutos. Vamos con el... Ay, Dios mío. Vamos con el último... A ver. Sí, no, ese no es. Pium, pum, pam. Ok. Les voy a explicar algo llamado las 4 leyes de la oferta y la demanda. ¿Sí? Hay 4 cosas que tenemos que observar acá. Está la curva O de oferta, está la curva D de demanda, está la P de precio y Q de cantidad. ¿Qué significa eso? Las 4 leyes funcionan de esta misma forma. Cuando aumenta la demanda de cierto producto, por ejemplo, el desinfectante en medio de la pandemia, o el alcohol gel en medio de la pandemia, o la mascarilla en medio de la pandemia, porque el país ya consumía ese tipo de productos, pero las consumía en cierto nivel. Por la pandemia y por las medidas de protección de salud, empezó a aumentar la demanda. Eso significaba que literalmente... ay, mira, sí, debería haber otro. Debería haber otro. No me que lo borré también. No la quiero haber borrado. Status quo. ¿Dónde está? Ok, en fin. Esperen, me dejé buscar. Ok. Entonces, aumenta la demanda. ¿Y eso qué significa? Que cuando se aumenta la demanda, pero no se mueve la oferta, aumentan los precios. ¿Por qué? Porque más personas están queriendo comprar lo mismo y como hay la misma oferta o la misma cantidad de productos, esos productos empiezan a subir de valor. Y esto es tan simple como ustedes están en un ejercicio. Hay 10 personas que fuman en un lugar, entonces todos tienen un cigarrillo, o sea, una persona tiene 10 cigarrillos y si alguien le dice, oye, ¿por qué no me han dado un cigarrillo? Quiero fumar y no quiero salir de acá. Y él le dice, te lo vendo a Luca. Y tú le decís, ¿estás loco? Un cigarrillo a Luca. Prefiero salir y comprar afuera. Ahora, ¿qué pasa si se derrumba esa habitación y ya no hay otra posibilidad más que esos 10 cigarrillos de ahí?
El cigarrillo, el mismo cigarrillo, cambió su valor. No porque el cigarrillo haya cambiado el valor de producción, sino porque ya no hay más cigarrillo. Ya no puedo salir para afuera porque hay un derrumbe. Significa que esos 10 cigarrillos son los únicos 10 cigarrillos que yo puedo adquirir. Y por lo tanto el tipo te puede decir, ¿sabéis que lo vendo a 10 lucas? Y si no te gusta, no fumáis. Y te mata. Eso tiene que ver con que hay un aumento de la demanda, pero se mantiene la oferta. Y eso significa que cuando hay un aumento de la demanda, aumenta la oferta y la oferta se mantiene igual, aumenta los precios. Si la demanda disminuye y la oferta se mantiene igual, o sea, hay mucho más productos de lo que la gente quiere comprar, los precios tienden a disminuir porque la gente dice, viejo, no me está, lo tengo en stock, lo tengo en bodega, el bodegaje, el Chile, el metro cuadrado es carísimo, y también tiene que ver con el petróleo porque transportar esto genera gasto y aparte tengo que gastos administrativos de la bodega, así que prefiero liquidarlo y disminuir los precios. Y eso ocurre cuando hay liquidaciones, ¿no? Oye, tengo ropas de la temporada anterior, no las quiero mandar a bodega, las quiero liquidar y me bajan los precios, ¿sí? Y la otra tiene que ver con la oferta. Cuando hay un aumento de oferta, disminuye los precios porque más personas están vendiendo lo mismo y cuando hay más personas vendiendo lo mismo, los precios deberían disminuir. Es una ley económica, porque sabemos que en Chile, cuando hay oferentes, se coluden para poner el mismo precio. Entonces llegan los pollos y decimos, oye, ¿para qué discutimos entre nosotros? Pongamos todos los pollos a lucas y nos hacemos la América. Y en vez de tener un mercado justo, hay un mercado coludido. Eso es lo que ocurre en Chile. Ocurrió con las farmacias, ocurrió con los pollos, ocurrió con el papel confort o el papel tisú, ocurrió en todos los pinches mercados, ocurrió con las farmacias. Todos los hijos de su madre de las grandes empresas se coluden. Ahora tú decís, las grandes empresas no, amigos míos, no. Cuando hay almacenes en tu barrio, ¿te das cuenta que los almacenes tienen más o menos el mismo precio? ¿Por qué será? ¿Será porque el productor le ofrece el mismo precio? No, porque los tipos dicen, el tipo allá vende a Luca, yo voy a vender a Luca. Las ferias se coluden. Tienen más o menos el mismo precio todo. Porque cuando alguien baja el precio y el otro baja el precio, la colusión es parte de la vida chilena, es parte de nuestra cultura. Y la última, cuando la oferta disminuye, el precio aumenta. ¿Por qué? Porque menos personas están vendiendo esa cantidad de cosas y por lo tanto el precio empieza a aumentar. Si por ejemplo los vinilos ya no son tan producidos como antes, o sea, hay menos ofertas de vinilo como antiguamente que están en todos lados, significa que el precio de los vinilos va a aumentar. ¿Por qué? Porque menos personas están vendiendo los vinilos y si yo estoy coleccionando vinilos, su precio aumenta. Ocurre también, por ejemplo, cuando mucha gente quiere comprar algo. Como mucha gente quiere comprar algo, esto empieza a aumentar sus precios. Cuando aparte le estoy dando dinero a la gente, como los retiro, eso significa que lo mismo que produce un país se empieza a agotar, empieza a escasear y los precios empiezan a aumentar. Y voy a hacer una declaración polémica. Cuando en 1970 toma Allende el poder y le aumenta un 40% el precio, los sueldos a todos los trabajadores de Chile, ¿qué hicieron los 3 quintiles más bajos de este país? Consumir. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que el país que producía lo mismo ahora no tenía cosas, no porque no hubiera dinero, sino porque no habían cosas para vender. ¿Por qué? Porque la gente gastaba. Y gastaba porque tenía un 40% más de ingresos. ¿Qué significa eso? Que no necesitaba la intervención de Estados Unidos, Chile, para tener crisis de producto. No habían cosas porque no había plata, pero no habían cosas porque no podíamos comprar. Y si las traíamos de afuera, los precios aumentaban. Y eso comenzó con una inflación de mierda. Y Chile llegó a 4.000% de inflación. Algunos, los medios más conservadores dicen que aumentó la inflación en un 400%. ¿Qué significa eso? Que si algo te costaba 1.000 pesos, ahora te costaba 4.000 pesos. ¿Sí? ¿Qué hizo Pinochet cuando llegó al gobierno? Ahora, estamos hablando del punto de vista económico, no del punto de vista moral. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo Pinochet? Ajustó la economía. Pasado, entonces, de tener el que tenía 4.000 escudos, ahora tenía 4 pesos. Entonces ajustó del escudo a los pesos, eliminó la inflación e hizo cagar a los pobres de este país, digámoslo, en el proceso, salvando a la economía de irse a la mierda, echándose al 60% de la población al bolsillo. Los ricos eran más ricos, los pobres eran más pobres y la clase media por mucho tiempo se extinguió, que después se empezó a desarrollar por otro tipo de medidas del gobierno. Estamos hablando de que desde el punto de vista económico podemos entender la crisis que ocurrió en ese periodo de tiempo. ¿Qué ocurre cuando hay más oferta que demanda? Hay un excedente del productor. Significa que el productor se queda con producto y por lo tanto tiene que bajar el precio. Y cuando hay más demanda que oferta, hay algo llamado demanda cautiva.
hay mucha más gente que quiere comprar ese producto, pero no puede, porque no hay. Y por lo tanto, los productores lo que hacen normalmente es o aumentan los precios o comienzan a traer más productos. El punto es que el ajuste ahí es brígido, porque de alguna otra forma estoy buscando un ajuste directo entre lo que la gente quiere comprar y lo que yo quiero vender, y en algún momento se va a pasar y va a comprar más de lo que estáis vendiendo. Hay mucha gente, por ejemplo, que hoy día se quedó con sobrestock de alcohol gel, de Lisoform, de mascarilla, de guante, y la gente ya no está comprando tanto, y por lo tanto se quedaron con grandes cantidades de stock. Y claro, antes las mascarillas, la caja costaba 40.000 pesos, ahora la están vendiendo a 5.000, y tú compraste la mascarilla a 15.000, así que estáis perdiendo plata. El ajuste de las 4 leyes de la oferta y la demanda es muy delicado, pero tenemos que entender que entre más libre tengamos una economía con rayado de cancha, menos posibilidades tienen los grandes productores de aprovecharse de la gente. Cuando tenemos una economía libre, como de libre mercado, lo que hace la economía de libertad extrema es que ocurren los vicios del mercado, como la colusión. Y lo siento, amigos míos, no hay mercados perfectos, hay mercados humanos, y la colusión está, y los desfalcos están, y los cálculos matemáticos malos están, y eso significa que la economía se resiente de las decisiones humanas. Por lo tanto, entre más rayemos la cancha y limitemos los excesos, más feliz va a estar el mercado, y los mercados somos todos. Cuando hablamos del mercado, la verdad es que estamos hablando de interacciones y las transacciones que hay, personas con personas, personas con empresas, empresas con empresas, el Estado con empresas, el Estado con las personas, y eso es el mercado. Y cuando no hay una regulación clara, existen los excesos, porque dejarle el regular, la autorregulación al mercado es estúpido. Los humanos no se autorregulan normalmente, ¿sí? Y se autorregulan cuando llevan al extremo. ¿Para qué llegar al extremo? Limitemos. Amigos míos, esta fue una clase muy básica de economía. Esto se llama economía positiva, por lo demás. ¿Por qué les quería hacer esta clase? Porque mucho se está hablando hoy día de temas como el PIB, del IPC, del IMASEC, de las 4 leyes de la oferta y la demanda, la libertad en el mercado, y un montón de temas que la gente, la mayoría de los emprendedores inclusive, no lo entiende. Y mi único propósito de este capítulo es que usted entendiera de forma muy sencilla todas las tonteras que hablan los economistas y los grandes, inteligentes, que nos bajan su nivel a la gente para que todos podamos entender qué carajo están hablando. Porque cuando un ingeniero comercial que está preparado en este tipo de cosas empieza a perderse la conversación porque empiezan a haber muchos términos técnicos, me imagino que el ciudadano promedio que no tiene este nivel académico se pierde aún más. Así que, amigos míos, este fue un capítulo. Si le quiere enseñar de economía a alguien, mándale este podcast, mándale este capítulo podcast si quiere aprender de qué es el PIB, qué es el IMASEC, qué es el IPC, cuáles son las 4 leyes de la oferta y la demanda. Mándale este podcast para que pueda aprender de economía básica. Y aquellos de izquierda que creen saber de economía, le escuchen esto para que no hablen tanta estupidez junta, Dios mío. ¿Sí? Nos vemos en un siguiente capítulo de Negocio de Otro Planeta. Recuerden que pueden encontrar toda mi información en www.neuromars.cl. Ahí está este podcast, ahí está mi blog, ahí están mis redes sociales. Pueden buscarme por ahí. Vean mis videos de TikTok, Marciano Emprendedor, es tan hermoso. O me pueden seguir en mi sensual Instagram, Neuromars, @Neuromars. Y eso, muchas gracias por estar conectados. Nos vemos en un siguiente capítulo de Negocio de Otro Planeta. Y recuerden que está mi libro, Emprender por Amor, en Amazon. Y también tengo un libro, NeuroUX, un ebook. Cuesta $1. Cómprenlo. Gracias por estar acá. Nos vemos. Chao, chao. Nos vamos con el cierre. Y cada vez que hago esto, me acuerdo de Marco, que todavía no me hace la intro. Gracias, Marco. Me acuerdo de ti y tu ancestro. Adiós.